Continuamos con la segunda lección. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De la lección número 5. Segunda parte, segundo video de lección 5 sobre el crecimiento. Estamos en el tema el poder de la oración y hablábamos en la lección anterior de que los pastores tienen que ser pastores de oración para poder hacer que la iglesia salga adelante. Y teníamos como modelo, decíamos, al Señor Jesucristo, cómo oraba el Señor Jesucristo. Y nos íbamos a Marcos, donde nos decía que Él buscaba lugares solos en el desierto o algún lugar aparte, que no hubiera nada y solo. Entonces nosotros también debemos de buscar eso. Y Él se levantaba de madrugada a orar. Entonces esa debe ser nuestra vida de oración. También mirábamos algunos aspectos de oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, 17 al 21, pidiendo sabiduría y revelación. Y también mirábamos en Efesios 3, del 14 en adelante, donde él le pide que sea fortalecido en el hombre interior. Pero quedábamos en el segundo video en Hechos 4, 29 y 34. Y miramos cómo eran estos hermanos del libro de Hechos, de la primera iglesia primitiva, eran hermanos de oración. Y señalamos algo que dice: Señor, mira sus amenazas. Ellos estaban amenazados. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es muy importante, hermano, porque la palabra es algo que es el alimento que hace crecer al hombre espiritual, ¿verdad? Así como la comida, cuando éramos bebés, éramos pequeños y ahora somos grandes, el alimento nos ha hecho crecer, así también la palabra es la que nos hace crecer espiritualmente. Por eso en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dice vivirá, o sea, tenemos que vivir de comida natural, física, pero también de la palabra, o sea, el hombre en Cristo. Entonces debemos de ver de que tenemos que ser llenos de la palabra. En Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás mi boca. Entonces, nuestra boca debe de hablar la palabra, ¿verdad? Allá en Isaías 55, 9 al 11, dice que la palabra no regresa vacía. En Jeremías 9, ¿verdad? En Jeremías 9, el 22, 23, 24, todo eso habla de que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Y si en algo tienes que alabarte, es en entenderme y conocerme. Luego el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y nos sanó y los libró de la ruina. Juan 12:47 y 48 dice que él en su previa venida no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Pero la palabra nos va a juzgar en el día postrero. Allá en Apocalipsis 20, del 11 al 16, dice que serán abiertos unos libros. Y en uno es el libro donde estamos inscritos y el otro es el libro de la vida, en el cual serán juzgados todos, y esa es la palabra de Dios. Luego podemos ver en la importancia de la palabra, que es, por ejemplo, en Juan 8:32, es para ser libres. Muchos acostumbran a que una oración así, libre, libre, no, no, no. Dice en Filipenses 1:19, porque dice que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Entonces, en Juan 8:32, la liberación dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Juan 17:17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y en tercera de Juan 4 dice que no hay mayor gozo para el Padre que ver que sus hijos anden en la verdad. Grave esto, mire. No hay mayor gozo para el Padre que ver que sus hijos anden en su verdad. Entonces, aquí en Hechos 4, 29 y 34 dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Recuerden que en hebreo dice que es como una espada cortante, que corta el alma hasta el espíritu. Y continúa: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Recordemos que la palabra es el Espíritu de Jesucristo. La palabra es eterna, es Dios mismo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. Entonces el verbo vino a la tierra y se encarnó. Y en Juan 1:14 dice que ahí fijó tabernáculo. En Juan 1:4 dice que es la verdad, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, miremos, en Hechos, seguimos, dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados, dice que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las características, yo vivo viendo que la gente dice que hablas en lengua, que no sé qué, que esa señal del Espíritu. No, no, no. Una de las características de ser lleno del Espíritu Santo, yo creo que es hablar la palabra con denuedo. Es el gozo, la paz, el amor, ¿verdad? Entonces, la humildad. Esas son cuestiones que son manifestaciones de tener el Espíritu de Cristo. Y la multitud, dicen Hechos, como que habían creído era de un corazón, estaban unidos. Ahora sí que, como dice Filipenses 2:5, hay en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Filipenses 2:2 dice unidad de amor, unidad en el espíritu y unidad de propósito. El 2:3 dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, la unidad de lo que él oró en Juan 17, en la oración que él hizo después de lo último que él dijo antes de morir en Juan 14, 15, 16. Juan 14 habla de la casa de Dios, Juan 15 de la vid verdadera y Juan 16 del hombre nuevo, de la nueva creación. Entonces, debemos de ver que el soplo del Espíritu se dio en Juan 20, 22. Cuando Jesús entró a aquel lugar donde estaban encerrados por miedo a los judíos, entró ya resucitado por alguna pared, la traspasó y él le dijo, paz a vosotros, y luego dice, como me envió el Padre a mí, así yo los envío. Así que usted es un enviado, yo soy un enviado. Y luego sopló el neuma, el espíritu, el aliento de vida, así como en Génesis 2:7 Dios hizo del barro al hombre y sopló un aliento de vida, así aquí sopló a la nueva creación, a la nueva criatura, porque ya el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces miramos que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos. Qué lindo es una iglesia que pueda dar testimonio de la resurrección, que todos puedan ver a aquellos que están en la iglesia ya resucitados, una vida nueva, una vida de amor, una vida de amar al prójimo, una vida de bondad, una vida de... Igual como dice 1 Juan 2:6, el que diga que permanece en mí, que ande como yo anduve. Así que no había entre ellos ningún necesitado. En la iglesia del Señor todos son uno, siendo muchos, dice la palabra en Corintios, eran uno solo. Es el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo. No había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Pero hoy en las iglesias no sucede esto. Hay gente que tiene más que el otro y ve las necesidades del prójimo y no hace nada. Se hace indiferente. Cuando nosotros oramos, vamos a ser infundidos con el aliento del Espíritu Santo. Él nos va a unificar todas las cosas. Hay una gran bendición cuando nosotros oramos y oramos en unidad. Cuando oramos podemos tener seguridad sobre nuestros ministerios, ya sea de pastor, de evangelista, de maestro, de todo. Dios nos muestra el por qué nos llamó. Recordemos que somos llamados. En Romanos 8, 29, 30 dice, a los que antes conoció, ya los conocía. También nos predestinó, y a los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, los santificó y los glorificó. Y Él nos renueva cada día en su visión, ¿verdad? Entonces debemos de ver que Él da fortaleza al ministerio que le ha dado, a los dones que Él le ha dado. Él los respalda porque Él mismo está en nosotros.
Lo más lindo es poder decir como Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nos va a dar victoria en medio de la tentación, nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque él mismo fue tentado después de que él fue bautizado. Primero recibió el espíritu de poder, ¿verdad? Y después fue al desierto y ahí el diablo lo tentó. Y así somos tentados nosotros. Entonces la Escritura dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque él fue tentado en todo. Entonces, a través de la oración, él nos dará convicción, así como Dios me llamó. Él va a cumplir su propósito en mí, ¿verdad? El propósito de Dios es que nosotros seamos su casa, que nosotros seamos la morada de Él. Es lindo, si usted busque, yo le recomiendo Isaías 66:1, ahí dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Y le responde en Isaías 57:15, yo habito en el cielo, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, necesitamos ser quebrantados, necesitamos que pasemos por ese juego para poder, llevemos la cruz, para poder ver que Cristo viva en uno. Si llevamos una vida de oración, cuando oremos, Dios nos va a dar sabiduría, ¿verdad? Ya les decía yo en la oración que le debemos de pedir en Efesios 1:17-21, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es algo que le tenemos que pedir al Señor, pastores, ministros, evangelistas, hermanos, siervos. Cuando Dios mire que le oramos con un corazón constrito y humillado, tomemos de ejemplo siempre ese Hebreos 5:7 que dice, Cristo en los días de su carne, nosotros estamos en la carne igual que Él y tenemos la divinidad dentro. Dice, con gran temor y temblor lloró y le rogó a quien le podía librar de la muerte, al Padre, y fue oído a causa de su temor reverente. Si nosotros queremos que Él nos oiga, tenemos que tener un temor reverente. Entonces, Dios corrige nuestros errores. El corazón se atiene a su lugar. Todo pensamiento se cautiva a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento negativo desaparece. Podemos pensar de la misma manera que el Espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo, es la definición, es la explicación de Dios. Seremos perdonados por nuestros pecados. Esto es algo maravilloso. Podemos tener una paz interior, no la paz que da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a experimentar el amor de Dios, porque Él nos ama a nosotros. Y qué lindo es experimentar que Él nunca nos deja solo, que siempre está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Como dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y podemos gozarnos de nuestros ministerios. Tenemos que tener gozo porque no puede haber una tristeza, no puede haber falta de gozo en un corazón que alabe a Dios. Tiene que haber gozo siempre. Si no oramos, nuestro ministerio será una carga sin gozo alguno, será como un trabajo secular. Ahora, hay otra pregunta que debemos de hacernos ahorita aquí. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de pedirle al Señor? ¿Cómo debemos de entrar en su presencia? Una de las cosas que debo recordar siempre es buscar siempre a solas un lugar especial para orar todos los días. Luego, de madrugada, aunque no sea que no podamos orar en otro momento, pero recordemos lo que el Señor dice. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Y entonces lo que el Señor dice, eso es verdad. Entonces, hagámoslo como Él lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos orar? Miremos Lucas, por favor, vayamos al libro de Lucas 11. Lucas 11 y vamos a recibir una gran enseñanza de Lucas que el Señor nos deja a través del libro de Lucas, Lucas 11. Dice ahí la palabra de nuestro Señor. Aconteció que estaba, del 1 en adelante, que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista.
Y les dijo, cuando oréis, decid, eso fue lo que le contestó el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Miremos Mateo 6, del 5 al 11, donde, bueno, ahí dice lo mismo prácticamente, Mateo 6, del 5 al 11, Mateo capítulo 6, del 5 al 11. Dice la palabra de Dios ahí, y cuando oréis, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, un lugar aparte, escoge un lugar así como Jesús, y cerrada la puerta para que nadie te escuche. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice, y la oración, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Y después comienza, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, igual que lo que acabamos de leer allá en Lucas 11. Entonces, aquí yo quiero que hagamos un análisis bien. Aquí podemos ver que si bien es cierto, el Señor Jesús está dando un modelo de cómo orar y nos da dando una enseñanza, yo quiero remarcar dos tipos de enseñanzas aquí en el Padre Nuestro, porque los pastores, todo aquel que el líder, el ministro, el anciano, el líder, tiene que ser un hombre de oración, una mujer de oración, para que la congregación tenga poder, para que la iglesia sea realmente, como dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principales potestades en las regiones celestes. Entonces, aquí yo puedo ver que hay un trato, hay un contrato que él hace con los discípulos, hace con sus creyentes. Uno, como quien dice, bueno, hay tres cosas que hay que hacer uno para el Padre y tres cosas que hay que hacer uno, que da el Padre si uno hace eso. En el siguiente video les estaré comentando sobre este contrato que Jesús propuso a sus creyentes. Y es muy importante que usted lo sepa. Dios le bendiga.